Se ha hablado muchísimo y desde hace ya bastante tiempo sobre la presencia de Estados Unidos como poder militar en distintas partes del mundo. Y siempre se miró, por cierto, lo que pasaba en Afganistán en un momento dado, la ayuda que le prestaba a Arabia Saudita en materia de tecnología y de armamento, pero la mirada siempre estaba en torno a Irak. Y aparentemente es otra de las plazas que Estados Unidos empieza a pensar en abandonar. Vamos a conversar con Raúl Sor justamente de esto, Raúl. ¿Qué tan, de alguna manera, qué tanto rápido es el calendario de lo que ha planteado el presidente Biden para abandonar, bueno, uno de los sitios probablemente emblemáticos de los últimos 20 a 25 años al respecto? Hola, Fernando. Sí, bueno, hoy día el presidente Biden se reunió con el primer ministro iraquí, Mustafa al-Kadhimi, y allí señalaron un cronograma, justamente ahí los vemos, un cronograma de la salida de las tropas que en la práctica ya no han salido. Quedan 12.500 soldados, eso ya no es una fuerza de combate propiamente, pero el anuncio que ha hecho Biden es que no va a haber más tropas que van a participar activamente en enfrentamientos en Irak. Va a permanecer un contingente, probablemente los 12.500 o un poco menos que eso, con el objetivo de entrenar y preparar a las tropas iraquíes, teniendo en cuenta lo que les pasó en 2011, cuando ya Estados Unidos había hecho un primer retiro de tropas de Irak y vino la gran ofensiva del Estado Islámico, y la razón específica por la que están las tropas estadounidenses hoy día en Irak es para combatir al Estado Islámico. Bueno, el Estado Islámico ha sido muy severamente golpeado y no es la sombra de lo que fue, está bastante desperdigado, pero hemos visto en el pasado que este tipo de organizaciones se pueden recomponer si se les deja el espacio, y que Estados Unidos en todo caso ha reforzado de manera muy importante al ejército iraquí. Hay que recordar que el ejército iraquí, que estaba muy bien armado, prácticamente se desvaneció ante la ofensiva del Estado Islámico, es decir, decenas de miles de soldados desertaron, abandonaron los equipos. Uno veía los desfiles del Estado Islámico y eran en su mayoría equipos estadounidenses, camiones, todo tipo de artillería que le habían capturado el Estado Islámico al ejército iraquí. Bueno, ellos piensan que hoy día ya han consolidado lo suficiente su posición como para no temer eso. Sin embargo, hay un conflicto subyacente que es muy importante en la región, y es el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Y ambos han tenido distintos rounds en distintos frentes, y gradualmente Irán ha ido ganando espacio y territorio, no territorio físicamente porque no se ha propuesto ocuparlo, pero lo hace a través de fuerzas aliadas que, digamos, le son afines, básicamente organizaciones chiitas. Irán es el corazón del mundo chiita musulmán versus el mundo sunita. Irak es un país dividido, existen sunitas y chiitas, e Irán ha logrado ganar, digamos, en cierta medida, la guerra civil en Siria. Son los chiitas los que ganaron esa guerra civil, y la influencia de Irán es muy fuerte. Tiene tropas, tiene sus tropas, las fuerzas revolucionarias, los guardias revolucionarios que están en Siria, y también tiene una presencia muy fuerte a través de sus aliados en Líbano, que es la organización también chiita Hezbollah. De manera que Irán ya tiene un pasaje al Mediterráneo a través de Siria y Líbano. Y en el caso de Irak, que tiene una minoría chiita importante, que, digamos, hay debate sobre qué cantidad de chiitas y sunitas hay,
los chiitas son muy poderosos en Irak. Y yo dije minoría en el sentido de poder, pero en un sentido numérico son mayoría. Bueno, esto deja abierto un flanco muy importante para Estados Unidos, que viene de retirarse, lo comentábamos la semana pasada, de Afganistán, que está a un lado de Irán, y al otro lado de Irán está Irak. Y Estados Unidos se está retirando ya de Afganistán y dice que no va a tener más fuerzas de combate en Irak. Por lo tanto, esto significa un cambio importante en el balance de poder de la región. Ahora, Raúl, todo esto durante tanto tiempo, que no es una cosa que se conversa cotidianamente, pero todo esto durante tanto tiempo debe significar un costo gigantesco mantener a una cantidad enorme de militares en distintas partes del mundo, miles de ellos, estacionados por distintas razones, todas probablemente geopolíticas o estratégicas, pero el costo que tiene que tener para Estados Unidos el mantener tropas en todas partes es una cosa que yo tengo la impresión que también cuando estás en pandemia y estás en una situación no tan boyante, debe tener su efecto, ¿o no? Bueno, imagínate, estuvieron 18 años en Irak, estuvieron 20 años en Afganistán. Y allí, en cada uno de estos países han tenido, en su momento de mayor presencia, decenas y cientos de miles de soldados, si consideramos ambos países. Y, por supuesto, el gasto militar de Estados Unidos casi equipara al resto de la humanidad. Es decir, si uno toma China, Rusia y los países europeos, que son los que más gastan, quizás Arabia Saudita, bueno, todos juntos es el 50% del gasto del mundo. Un poquito menos, ¿no? Estados Unidos un poquito menos del 50%, pero prácticamente Estados Unidos gasta la mitad del gasto militar del mundo. Eso te da una idea del volumen enorme, enorme. El presupuesto del Pentágono ha estado oscilando entre los 500.000 y 600.000 millones de dólares anuales. Es decir, son cifras estratosféricas. Bueno, Estados Unidos tiene bolsillos profundos, pues tiene recursos, pero aún así es una zapa, es una carga muy importante para la economía estadounidense, no cabe duda. Y estas guerras son guerras, bueno, pocas guerras son productivas, pero estas son particularmente improductivas. Estados Unidos ha terminado por reconocer de que está en un pantano, que levanta un pie y se hunde con el otro, y así sucesivamente. Y dicen, bueno, hagamos un esfuerzo más, y envían refuerzos, y eso no da resultado, y dicen, bueno, démosle 6 meses más, un año, y eso fue finalmente lo que dijo Biden. Mira, no discutamos más sobre Afganistán. Es decir, hemos estado 20 años ahí y cada vez que uno quiere salir, alguien dice, no, pero un pequeño esfuerzo más, la última milla hay que caminarla, porque imagínate que nos vamos y descubrimos que si hubiésemos empujado un poquito más, habríamos ganado. Y ese es un trauma que les quedó de Vietnam. Que en Vietnam, en algún momento Estados Unidos estuvo bastante cerca de quebrar la resistencia de Vietnam, y finalmente fue la presión política, una guerra que no iba a ninguna parte. No hay ninguna evidencia de que si hubiesen seguido en Vietnam habrían ganado, ninguna. Pero en algunos sectores militares quedó esta idea, nos retiramos antes de tiempo, hicimos todo el sacrificio en vano y quedó una amargura. Bueno, entonces, para que a nadie lo acusaran de eso, siempre ha habido un temor muy grande a ser el que dijo el retiro. Y esto va a pasar, digamos, en la mitología política estadounidense, siempre ha estado la idea de que los demócratas empiezan las guerras y las terminan los republicanos. Los republicanos están mucho más cerca al establishment militar, tienen mayor vocación de enfrentarse a los militares y terminar las guerras, lo cual también es falso, porque no son los militares necesariamente los que más impulsan los conflictos en Estados Unidos. Muchas veces son civiles y hay muchos militares y hay mucha resistencia dentro del mundo militar. Pero en todo caso, históricamente, los demócratas han empezado más guerras y los republicanos han terminado más. Bueno, ahora Biden se va a poder adjudicar, yo saqué a las tropas de Afganistán y de Irak, pero, digámoslo, Trump fue el que empezó el retiro y
si hay algo importante que se puede decir del presidente Trump, que no inició ninguna guerra nueva. Sí, yo te iba a preguntar una cosa sobre una situación que parece relativamente obvia. Cuando estás en una situación como esta, durante tanto tiempo con presencia militar, y eso ha frenado determinadas cosas, tú te retiras, ese vacío, ¿quién lo llena ahora? Bueno, probablemente el gran heredero de la presencia de Estados Unidos va a ser Irán. Irán va a llenar el vacío. De hecho, ya Irán tiene una fuerza muy importante con una serie de organizaciones religiosas en Irak. Y ellos tienen milicias, aliados locales, organizados en milicias, y son muy fuertes. Y por lo tanto, la influencia de Irán se va a hacer cada vez más importante. Irán tiene una estrategia de muy largo plazo. Irán es un país asiático y tiene mentalidad asiática. Y juegan el ajedrez a plazos totalmente distintos de Estados Unidos. Irán, con una paciencia oriental, ha ido construyendo sus bases en Irak, en Siria, en Líbano, y hoy día está en una posición muy sólida. Si llegara a ser atacado Irán, tiene una capacidad enorme de respuesta en toda la región, en todo el Medio Oriente. Y los que van a estar muy nerviosos y muy desalentados con la salida de Estados Unidos, por supuesto, es Israel, que ve a Irán como su principal enemigo y está viendo el retiro de las tropas estadounidenses como una amenaza también para Israel. ¿Y qué pasa con Saudi Arabia y la monarquía ahí? Arabia Saudita le tiene pánico a los iraníes. Incluso Arabia Saudita tiene una pequeña minoría chiita que es afín y que ha sido muy perseguida, muy discriminada en Arabia Saudita. Y los saudíes se han ido, en la medida que ven que Estados Unidos se retira, se han ido aproximando a Israel, que es el principal poder militar de la región. Y en parte, toda esta apertura en el mundo, en ciertos sectores del mundo árabe, que han abierto relaciones con Israel, rompiendo el frente que durante tanto tiempo el mundo árabe tuvo, que mientras no se resolviera el problema de Palestina, ellos no iban a reconocer a Israel. Bueno, ya hay media docena de países árabes que han reconocido a Israel, y es parte de toda esta transformación de la ecuación de poder en el Medio Oriente, en que Arabia Saudita empieza a ver a Israel como un aliado y no como un enemigo, como lo hizo durante muchas décadas. Sí, y por último, esto tiene un cronograma, me imagino un plazo o algún tipo de tiempo. ¿Y qué pasa con los tratados que de alguna manera tienen que ver con el mismo territorio? Bueno, Trump se sacó básicamente varios de los tratados que habían, particularmente con Irán, y algunos básicamente le aplicó sanciones y todo lo demás. ¿Cuál es la estrategia de Biden al respecto? Bueno, Biden está negociando bajo la mesa, en forma secreta, con Irán para volver a un acuerdo nuclear en el cual, que ya se tenía, y que Europa y la Unión Europea y Rusia participaban de este acuerdo para la desnuclearización y que Irán diese ciertas garantías que no estaba produciendo una bomba atómica. Finalmente el presidente Trump renunció a ese acuerdo, dijo no me interesa, no lo van a cumplir, y tomó una actitud mucho más hostil y de ahorcamiento económico de Irán. Y hoy día Biden está tratando de recomponer la situación, y básicamente durante mucho tiempo, desde el punto de vista estratégico, se hablaba de la posibilidad de librar dos guerras simultáneas por parte de Estados Unidos contra enemigos. Entonces, una guerra podría ser en el Medio Oriente y otra en algún lugar de Asia. Bueno, hoy día hay cierta conciencia de que Estados Unidos ha cambiado su eje, y su eje está focalizado hacia China, y todos sus esfuerzos están orientados principalmente a la contención de China, no necesariamente atacarla, pero asegurarse de que China no siga conquistando nuevas posiciones. Y en ese esfuerzo, todos los conflictos del Medio Oriente eran una distracción y le restaban fuerza a Estados Unidos, y
tomó esa opción ya hace muchos años, que tomó la opción de enfrentar a China y en forma gradual ha ido aflojando en el Medio Oriente. Y hay otro factor muy importante, pero muy importante. O sea, cuando tú hablas de Medio Oriente, hay algo que a todos se nos tiene que venir a la cabeza: petróleo. Y el petróleo es cada vez menos importante. Es decir, todavía, claro, es decir, todo, pero Estados Unidos en particular ya no es dependiente del Medio Oriente y se puede autoabastecer, en parte gracias al fracking, es decir, a esta forma de explotar los gases y el petróleo, digamos, a través de inyección de elementos químicos y de agua que hacen subir el petróleo. Bueno, Estados Unidos recuperó con un gran esfuerzo su autonomía, y esa autonomía le permite hoy día una gran libertad de movimiento en el Medio Oriente. Hoy día Arabia Saudita no le puede decir a Estados Unidos: ¿sabes qué? Yo voy a cerrar las válvulas y ustedes se quedan sin combustible. Eso ya pasó. Entonces, el poder político, la influencia que tenía Arabia Saudita es muy distinta. Y eso se ha visto en varios conflictos recientes. Sí, bueno, raya para la suma. Biden, en materia internacional, Raúl, a todos estos meses desde que asumió, ¿cuál es tu visión en términos de los plus y los contras, digamos? ¿Qué cosa ha hecho racionalmente que te parece a ti que se ven cosas de alguna forma positivas, y dónde está el debe? Bueno, yo creo que lo más importante es su esfuerzo por el multilateralismo, es decir, de volver a trabajar con sus aliados, de volver a trabajar con Europa y, digamos, abandonar la política de Trump, que fue unilateral. Yo me retiro del Acuerdo de París sobre calentamiento, cambio climático. Yo me retiro de distintas instancias de Naciones Unidas, la Organización Mundial de Salud, en fin. Y esta vuelta de Estados Unidos a un concierto, a tratar de fortalecer sus viejas alianzas, yo creo que es un plus absoluto. Creo que todos estamos mucho mejor con un mundo multilateral que con un país que las embiste contra todo, y que además en esa política al propio Estados Unidos no le fue bien. Y al debe, bueno, yo creo que todavía Biden tiene una serie de indefiniciones. Por ejemplo, frente a Cuba, ¿por qué Biden no retomó la posición del presidente Obama, que fue explicada? Y cuando Biden estaba a cargo en gran medida de Cuba, es decir, Biden le habían delegado, por así decirlo, no formalmente, pero él era el encargado de América Latina. Por eso él viajó muchas veces a América Latina, casi 20 veces vino, mientras él era vicepresidente, vino a América Latina. Y yo pensé que él iba a continuar la política que se había seguido durante el presidente Obama. Sin embargo, no parece ser el caso. Bueno, hay hartas cosas de las cuales probablemente vamos a estar conversando en los próximos días al respecto, Raúl. Por ahora, así es. Para ahora parece que Estados Unidos ya no solamente sale de Afganistán, sino que potencialmente sale de Irak, y vamos a ver cómo se redibuja el mapa ahí. Exacto. Que te vaya muy bien. Chao. Chao, viejo. Hasta mañana.